académica y a la ministra de Producción, que se encuentran presentes en este evento. Dos cuestiones. Uno, desde la década del 90, las autoridades de entonces marcaron un rumbo respecto al lugar que tiene que tener la universidad en el territorio. Desde entonces, periódicamente, se vienen realizando estas jornadas que tienen como eje discutir las grandes problemáticas de cada momento histórico. A lo largo de 7 jornadas anteriores, se han discutido grandes problemáticas que hacen a los temas de época. En esta ocasión, el tema de época que nos convoca es el impacto de la pandemia en el territorio y dentro del territorio, en el mundo productivo, en el mundo del trabajo y en la sociedad civil. En este marco es donde los investigadores, mientras ocurría la pandemia, definieron 7 temáticas que son de impacto y respuesta. Una está vinculada claramente al impacto sobre el sector de las pymes y el mundo del trabajo. Lo segundo, vinculado al impacto en las situaciones educativas del territorio. El tercero, lo vinculado a las políticas sanitarias y las políticas de salud, en particular la salud mental en la sociedad, y también las respuestas en materia de política sanitaria desde el Estado, la sociedad civil y el mundo productivo. Dicho esto, quiero comenzar dándole la palabra de bienvenida en este registro documental que estamos construyendo. El ingeniero Guillermo Melgarejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Una aclaración: soy arquitecto, no ingeniero, porque después me van a los colegas me van a tratar de usurpación de título, y vos sabés que entre arquitectos e ingenieros tenemos nuestras internas, así que mejor hacer la aclaración previamente. Buenos días a todos, señora ministro, Claudio, el señor vicedecano de la Unidad Académica Caleta Olivia. Es para mí un gusto poder acompañar esta inauguración de estas jornadas patagónicas, y sobre todo porque hemos estado acompañando desde hace tiempo la posibilidad de su concreción. Creo que estamos comprometidos y consustanciados del espíritu de estas jornadas. Entendemos que la academia tiene que articular con los distintos sectores de la sociedad para que realmente dé cuenta de su rol social. Tenemos que compenetrarnos de las realidades de nuestra comunidad, la que nos da sentido, y la obligación de reflexionar para hacer realidad lo que tiene que ser el impacto de las universidades nacionales para el país, que es lograr la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Desde allí entonces acompañando el espíritu de estas jornadas, sobre todo entonces por ese rol social que entendemos le cabe a la universidad. Y por otro lado, también creo que resultan muy oportunas para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en esta etapa post-pandemia. Creo que estas jornadas también son un reflejo de ese proceso que estamos atravesando. Estas mismas jornadas podrán aprovechar todo aquello que tuvimos a mano para, en la emergencia que nos propuso la pandemia, dar cuenta de nuestro trabajo a través de la virtualidad, y entonces seguramente eso permitirá que muchos estén participando de estas jornadas desde distintos lugares del mundo para poder intercambiar sus experiencias con nosotros, pero también rescatar la posibilidad que brinda la vuelta a la presencialidad.
En el caso de las universidades, para nosotros es una cuestión central. La pandemia, una de las cuestiones que nos puso descarnadamente sobre la mesa fue la brecha digital que teníamos y desde ese lugar, si bien nosotros pudimos rápidamente dar cuenta de una respuesta frente a la emergencia que nos proponía garantizar el acceso a la educación superior a través de las herramientas virtuales, también había allí una demanda de aquellos sectores más vulnerables que tenían dificultad para poder acceder a esa educación superior. Y creo que esa también es uno de los roles que tiene que cumplir la universidad, y desde la presencialidad también la posibilidad de hacer patente el compromiso de la universidad con la territorialidad, con la posibilidad de que nosotros podamos ser actores fundamentales en el desarrollo de la región, comprometidos con este lugar, con lo local y con lo regional. Celebro la realización de estas jornadas porque entiendo, como decía entonces, que la academia se tiene que abrir y tiene que encontrarse con los sectores de la comunidad, con los sectores privados, con los sectores de decisión política a nivel municipal, provincial y nacional, para que podamos juntos ser actores de la toma de decisiones políticas que van entonces a procurar que nosotros podamos hacer realidad los sueños de tantos jóvenes, adultos y la población de nuestra provincia, de nuestra Patagonia. Muchísimas gracias. Invitamos ahora entonces a nuestro anfitrión, el licenciado Claudio Fernández, en representación del decanato, y quien es nuestro vicedecano en la vida académica que nos está prohibida. Gracias, Mari. Bien. Bueno, muy buenos días a todas las personas que asisten a este evento, tanto de forma presencial como remota, autoridades, docentes, estudiantes, no docentes, público en general. Agradezco la presencia, acompañando en la mesa, el decano de la Unidad Académica Río Gallegos, la ministra de Producción de la provincia. Como dijo Mario, bueno, en mi carácter de vicedecano a cargo del decanato, les doy la bienvenida en nombre de la Unidad Académica Caleta Olivia, de la Universidad Nacional del Patagonia Austral, a estas octavas jornadas patagónicas de trabajo y desarrollo, de las que seremos anfitriones durante los 3 días que dura este prestigioso evento. Estas jornadas, de larga tradición en la región, nuclean a referentes de especialistas, académicos, funcionarios, empresarios, referentes sindicales y sociales de la región y el país, e incluso de países hermanos, a quienes agradecemos por honrarnos con su participación y valioso aporte. Organizadas en distintas mesas, se abordarán numerosas temáticas: educación, trabajo remoto, pymes, salud, trabajo y pandemia, género, historia, salud y políticas sanitarias y comunicación. Que estas jornadas nos permitan abordar con una mirada plural los desafíos y complejidades propias de nuestra querida Patagonia, tan extensa e inhóspita, tierra de oportunidades, pero muchas veces olvidada y relegada a lo largo de la historia. Se han emprendido muchas acciones y políticas tendentes a su desarrollo, pero queda mucho, muchísimo por hacer. Pero este ámbito nos permitirá analizar dónde estamos hoy y qué perspectivas existen en aras del desarrollo integral y armónico insertos en la realidad nacional e internacional. Por supuesto que estas jornadas no pueden ser ajenas al contexto de pandemia por COVID-19, que no solo nos ha atravesado como sociedad a nivel mundial y revolucionado rutinas, hábitos y costumbres en nuestro quehacer cotidiano. Por eso es importante que nos interpelemos y reflexionemos al respecto. Por último, quiero agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible la concreción de este evento, aportando desde sus diferentes roles para que hoy nos encontremos aquí.
agradeciendo especialmente al Magíster Mario Palma Godoy, coordinador y motor de estas jornadas. Que tengan unas hermosas y fructíferas jornadas. Muchas gracias. Y como recomendación que en el protocolo de la UMPA y las últimas disposiciones de la Comisión Ampliada de Salud, si bien se ha eliminado el distanciamiento social, sigue vigente la utilización obligatoria del barbijo, excepto para quienes están en uso de la palabra. Muchas gracias. Bien. A continuación, entonces, le pedimos a la señora Ministro de Producción de la provincia de Santa Cruz, ¿sí?, que pueda dirigirse al público que nos está siguiendo, tanto como nos está presente acá. Gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Daniel, Guillermo, Mario, muchas gracias por la invitación, a todos los presentes. La verdad que para mí estos ámbitos que son sostenidos en el tiempo, porque como bien decía Mario, esta es la 8ª jornada, hay que celebrarlos y hay que seguir trabajando para que sigan funcionando en los ámbitos académicos. Tomo dos cosas que dijeron quienes me antecedieron en la palabra. Por un lado, lo que decía Guillermo de la articulación, básicamente, entre los distintos actores sociales, económicos, productivos, del conocimiento de nuestra provincia, porque la verdad que nuestra gobernadora siempre lo dice, hay que articular todos los actores que componen la realidad santacruceña y articular en pos de la realización de un objetivo que es el desarrollo y el futuro de la provincia de Santa Cruz. Que todo lo que se hable, debata, converse en estas jornadas, después tenga una interacción que podamos plasmar en la realidad. El debate, la discusión, el pensamiento, bienvenido sea, pero después las ideas hay que ponerlas en la práctica y creo que este es un buen ámbito productor de ideas, productor de debate, para que después podamos generar entre todos políticas públicas concretas para el futuro de la provincia. Y tomo también tus palabras cuando hablabas de la pandemia y los desafíos que nos trajo la pandemia. Imagínense que recién iniciados, o al menos quien les habla, en el ministerio, creo que menos de 2 meses, 2 meses, y tuvimos un gran desafío que hacía 100 años que no había en la historia de la humanidad, elaborar políticas públicas productivas en contexto de pandemia. Todo lo negativo o lo malo que tuvo la pandemia no hace falta que lo recordemos. Sí quiero poner en valor 2 cosas. Primero, que en el caso puntual del ámbito que me ocupa, la pandemia nos permitió hacernos de un montón de información detallada sobre movimientos económicos y movimientos de personas dentro del ámbito de nuestra provincia, saber qué cantidad de empresas de afuera de la provincia trabajan en Santa Cruz cuando hay que hacer los permisos de circulación, saber qué trabajadores, de dónde y para qué puestos de trabajo venían a la provincia de Santa Cruz, y después elaborar políticas públicas concretas en función de ese diagnóstico que la pandemia nos fue dando, entendiendo que uno de nuestros ejes principales de trabajo tiene que ver con el fortalecimiento del empresariado local, del empresariado santacruceño, entendiendo que los objetivos de nuestro trabajo tienen que ver con la empleabilidad local, con la empleabilidad y las necesidades de formación, de capacitación, de educación del recurso humano santacruceño en función de las necesidades del sistema productivo y en función también de la perspectiva de género en las políticas públicas productivas. Eso, la pandemia nos permitió hacernos de un montón de información en detalle sobre esas realidades que a veces
Sin pandemia es un poco más complejo tener tan desagregada. Y lo otro que quería poner en valor, porque es una construcción que logramos todos y todas juntos, es que en nuestra provincia, al poco tiempo de iniciada la pandemia, tuvimos casi todos los sectores productivos funcionando en un corto tiempo, y esto quiero decirlo, salvo uno que fue primordial y que era entendible en la lógica, que tenía que ver con el sector turístico y con algunas actividades puntuales comerciales. El resto de los sistemas, el sistema, bueno, petróleo, minería, represas, construcción, siguieron, la pesca, siguió con todas las restricciones y los protocolos sanitarios, pudieron funcionar en nuestra provincia. Creo que los desafíos que tenemos los santacruceños y santacruceñas son muchos, hay mucho por hacer, falta mucho todavía, y para eso tenemos que trabajar articuladamente, pensar todos y todas que Santa Cruz es la que queremos y trabajar para que así sea. Así que felicito, y que este sea un insumo para esas políticas públicas que trabajamos y para el futuro de Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Me indican si está en condiciones de ingresar la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Bueno, entonces le damos acceso a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la señora Velázquez, para que pueda hacer su presentación. Adelante. Buenos días, no sé si me escuchan, quiero saber si me escuchan porque recién yo no los escuchaba a ustedes. Sí, se escucha acá. Ah, bueno. Como no los escuché, me van a tener que disculpar si me repito. Aquí también está con nosotros el vicegobernador Eugenio Quiroga, el vicegobernador de la provincia. Buenos días a todos, a todas, a todes. Veo aquí en la pantalla que estoy, digamos, en diálogo en principio con Tito Parada, así que encantada, María Cecilia Velázquez aquí. Tres reflexiones me parece para aportar en esta apertura de un evento tan importante, que agradecemos desde el Consejo Provincial de Educación que nos hayan convocado a participar. La primera es que soy parte de la generación que se movilizó en la provincia de Santa Cruz luego del inicio del proceso democrático para fundar una universidad. Los estudiantes en los años 80 en Santa Cruz teníamos propuestas de formación terciaria, no universitaria, profesorados universitarios, pero que dependían de otras instancias dentro del país, y fuimos los estudiantes con un grupo de profesores que nos movilizamos para fundar esa universidad. Una universidad que en principio durante el periodo del 83 en adelante no pudo ser nacional. En ese momento nos decían que no era posible tener una universidad nacional en la provincia de Santa Cruz. Luego se fundó como Universidad Nacional. Y quiero reivindicar la participación activa de los estudiantes en ese momento, que soñábamos y imaginábamos que podíamos encontrar hijos de trabajadores y trabajadoras que si no hubiéramos podido ir a la universidad, la posibilidad de fundar una universidad vinculada al desarrollo de la provincia. Les damos la gracia por haber estado acá acompañándonos. Invitamos a todos los que están en los enlaces, que habían cerca de un centenar de personas conectadas por Zoom, referirse a cada una de las salas y con la disculpa del caso, entendiendo que estamos aprendiendo en situación de pandemia respecto de las conectividades, vamos a dar inicio en cada una de las salas a las conferencias pautadas. ¿Sí? Muchísimas gracias.
Mesa de Educación, y para ello vamos a invitar a la señora presidenta del Consejo Provincial de Educación, que está conectada por vía Zoom, para que nos haga un balance de lo que fue el impacto de la pandemia en estos años en la educación de la provincia de Santa Cruz, y cuáles son los escenarios que se avisoran en función de estos nuevos tiempos, esta nueva normalidad, estos tiempos de post-pandemia. ¿Sí? Así que estamos listos. Bienvenida nuevamente, licenciada, a esta actividad. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. No me sale el subtítulo en el cuadrito su nombre, pero bueno, buenos días por la introducción. Buenos días, licenciada. Soy el profesor Carlos Gómez. Profesor, lo que pasa es que acá la distancia es difícil. Sí, por supuesto. La pantalla. Encantada, profesor, que nos viene acompañando y asistiendo. Encantada de conocerlo. Bueno, en principio, poder ubicarnos un poco en el escenario pre-pandemia en la Argentina y en la provincia de Santa Cruz, me parece que aunque sea brevemente, sirve. En el caso de la Argentina, nosotros sabemos que teníamos de algunas cuestiones así como para sintetizar y emblemáticas, como por ejemplo no teníamos Ministerio de Salud, con una inflación de casi el 54%, con un nivel de pobreza que se había nuevamente acentuado, lo que generó también una situación de alta vulnerabilidad, o sea, una pandemia que sabemos vulneró rápidamente a los más vulnerados. Y si bien nosotros, o por lo menos en las evaluaciones que uno lee de los especialistas, no tuvimos las situaciones de colapso del sistema de salud que hubo en otros países, como en Europa, de todas formas hemos tenido un nivel de mortandad importante que ha impactado obviamente y que además impacta en la medida que hay una serie de estrategias de comunicación y de información que apuntan a eso en el ánimo de nuestra sociedad. 100.000 muertes, un poquito más, en Santa Cruz no llegábamos a los 1.000, es una catástrofe social. Y realmente eso nos puso en una situación muy particular, inédita, fue disruptiva, y bueno, y nos fue, digamos, conduciendo y, a partir de ese modo precipitado de la aparición en ese diciembre, y en prácticamente 2-3 meses estábamos con una pandemia en todo el mundo, a estrategias como han sido la cuarentena, el aislamiento, que incidieron directamente en el funcionamiento habitual que se tiene en los sistemas escolares y educativos. Hay una cuestión que se puso en evidencia, que conversábamos en ese momento con el Consejo Federal, en los distintos ministros y ministras, que el sistema educativo, los sistemas educativos, son sistemas de mucha extensión, muy importantes y de mucha presencia en la mayoría de los territorios, y en particular en la Argentina, y bueno, y en nuestra provincia también en particular. Por lo tanto, todo lo que incida en esos sistemas, como por ejemplo en el modo de organización habitual de lo que sucede en las escuelas como parte de ese sistema, tiene un impacto muy importante en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. En nuestro caso, si bien es un sistema que tiene 100.000 estudiantes y alrededor de 25.000 puestos de trabajo, de todas formas, en una población de 380.000 habitantes aproximadamente, tiene una incidencia más que destacada. Bueno, la pandemia irrumpió, se tomaron medidas vinculadas al aislamiento, y bueno, en nuestro sistema escolar y educativo se vio directamente afectado en la medida de que no se pudo asistir a los edificios escolares, donde normalmente se despliega una organización naturalizada como única en el tiempo,
para generar procesos de aprendizaje y de enseñanza en nuestra provincia. Santa Cruz, particularmente, venía de un periodo difícil. Nosotros nos hicimos cargo a partir del 2017, pero el periodo del 2016 al 2019 fue un periodo muy particular en una provincia que, en la Patagonia en general, pero en particular en la provincia, en la que se realizaron recortes vinculados a cuestiones esenciales como los servicios de gas, donde también es un insumo más que importante para todos nosotros en estas latitudes, amén de otro tipo de servicios. Digo, la provincia fue afectada directamente por las políticas económicas de ajuste y con mayor acento y restricción, con la suposición de que quienes viven en la provincia de Santa Cruz son todos peronistas o kirchneristas, como lo somos nosotros, en particular en mi caso, castigando a todo un pueblo por vivir en la provincia de Santa Cruz y en tal caso tener una gobernadora de apellido Kirchner y que es parte de un movimiento político. Esto es importante relatarlo porque así todo nuestro proceso político del 2015 al 2019, basado en la voluntad y la actitud que se fue trabajando desde el gobierno para llegar a un acuerdo social, nos permitió la convivencia y la posibilidad de reducir los niveles de violencia y de enfrentamiento que se habían instalado y que claramente se arengaban con intenciones destituyentes, nos permitió llegar al finalizar ese periodo, con la posibilidad de empezar a generar la planificación de una provincia que requería tomar nuevamente en sus manos el destino, una provincia de 244.000 kilómetros cuadrados, con una riqueza importante y con apenas 380.000 habitantes, que claramente, en la medida que puede planificar la distribución y el uso de sus recursos, puede construir un futuro y un presente de bienestar para todas sus poblaciones. Pero bueno, eso en el caos, en la división y en instancias de mucha violencia era muy complejo. Abordamos entonces, iniciamos un segundo periodo, un momento en el que el acuerdo social nos permitía soñar con la construcción, me acuerdo que llegamos a presentar 30 ejes de gobierno para comenzar la nueva etapa en la provincia de Santa Cruz. Entre ellos, ubicamos como uno de los ejes importantes el que está vinculado directamente con las políticas educativas, con las políticas de ciencia, tecnología y conocimiento. Nuestro gobierno define a los procesos de formación y de educación como procesos que han de ser transversales, ya que son estratégicos, o los ubicamos, los pensamos como estratégicos para el desarrollo de nuestra provincia y la posibilidad de la participación activa de la población en la distribución de la riqueza. A poco de presentar esos 30 ejes de gobierno, se inicia este proceso de pandemia y lo que hicimos, ya digamos introduciéndonos más con lo vinculado al Consejo Provincial de Educación y las políticas educativas, es trabajar sin renunciar a los objetivos que nos habíamos planteado a partir de este nuevo periodo, pero por supuesto contextualizando en la situación en que teníamos que llevar adelante esas políticas educativas públicas, que para nosotros son públicas, populares e inclusivas. Este es el lineamiento general de nuestras políticas educativas en Santa Cruz. Realmente el proceso de pandemia es un proceso que vivimos acompañados en el Consejo Federal por el ministro de Educación en ese momento, hoy con el nuevo ministro Persí, y acompañándonos entre todos los ministros y ministras y presidentas del Consejo, en mi caso, en un momento realmente de mucho desconcierto y de la necesidad urgente de poder articularse con rapidez, con un objetivo, con una meta central que nos propusimos, que fue básicamente y primordialmente mantener el vínculo pedagógico con todos los estudiantes. Nosotros aquí nos propusimos que no queden los estudiantes por afuera del sistema educativo, fuimos instrumentando distintas herramientas para ello,
Y también, quizá en un ambicioso sueño, en una ambiciosa actitud, no renunciar a los objetivos que nos habíamos propuesto en cuanto a transformación y profundización de muchos de los legados y de los mandatos que están muy claros en el plexo normativo que tiene la Argentina y Santa Cruz vinculado a la educación. Hablo de las leyes de educación nacional y provincial, hablo de la ley de educación sexual integral, hablo de la ley de educación técnico-profesional, hablo de la ley de educación ambiental integral. Bueno, podríamos seguir extendiendo, pero sabemos que allí, que en esas leyes, están planteados muchos de los sentidos generales que hemos acordado nacionalmente para llevar adelante, por supuesto, con la autonomía y la particularidad en cada uno de los territorios provinciales. Así que aspiramos en ese periodo a no renunciar a esos objetivos. Así que fue un periodo de mucho esfuerzo. Nosotros tuvimos casi todo el primer año de no presencialidad, lo que nos llevó a desarrollar todo el sistema escolar, todo, el obligatorio y el no obligatorio, en plataforma. Nosotros veníamos desarrollando desde 2017 lo que llamamos las clases virtuales, que es el desarrollo de todos los contenidos con una propuesta didáctica en la virtualidad para todos los estudiantes de nivel primario y secundario. Los profundizamos, los migramos a aulas y logramos lo que hoy tenemos o llevamos adelante, que es un sistema que tiene matriculados a sus estudiantes, a casi sus 100.000 estudiantes, tanto en lo que diríamos es la escuela físicamente y sus aulas, como así también en el sistema virtual y el aula correspondiente. Fue una parte de la estrategia con la que nosotros abordamos la pandemia, que fue desarrollar 3 brazos, por así decir, uno ya existente, que es el territorio escolar tradicional, que nosotros conocimos y que, como decimos frecuentemente, sus muros estallaron frente a la no posibilidad de asistencia, y otras dos tácticas, digamos, en términos territoriales, que es el territorio virtual, que es el que acabo de describir, y el territorio comunitario, que es el que nosotros recorrimos inmediatamente, funcionarios y aquellos docentes que quisieran de manera voluntaria, recorriendo las casas de los estudiantes y entregándoles en un primer momento, fueron alrededor de 160 cuadernillos que les permitían mantener con un gran esfuerzo de las familias ese vínculo y esa posibilidad de seguir aprendiendo en casa, como se denominó a ese programa a nivel nacional. Nosotros en particular, además en Santa Cruz, desarrollamos propuestas en las escuelas vinculados a los desarrollos que hicieron los equipos directivos. En muchos casos ellos mismos desarrollaron propuestas pedagógicas que acercaron a los estudiantes, y cuadernillos que desarrolló también la educación técnico-profesional. Ese fue un gran esfuerzo del territorio y que se terminó o culminó en la institucionalización de una estrategia en políticas socioeducativas en Santa Cruz, que tiene que ver con un equipo de alrededor de 200 personas que en cada una de las localidades recorren y trabajan. Generalmente son líderes comunitarios, participantes de las barriadas, que nos permiten identificar con mayor cercanía las particularidades de aquellos estudiantes que tuvieran alguna dificultad particular en el tránsito en su trayectoria en pandemia y que requirieran de un apoyo integral de parte del Estado. Esto sumado a talleristas que abordan particularmente temáticas vinculadas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, terminó constituyendo lo que hoy es el programa Quédate en la Escuela, Te Acompañamos, que además incorpora una serie de herramientas vinculadas al abordaje de políticas socioeducativas y al apoyo de los estudiantes por distintas razones que tengan algún nivel de vulnerabilidad para implementar su trayectoria escolar de modo esperado. Fue también muy importante subrayar, es muy importante, me parece, 2 o 3 peculiaridades que ocurrieron durante la pandemia. La primera es que la provincia tomó la decisión de no exponer en ningún
ningún momento a ninguno de los docentes y del personal que garantiza la presencialidad de los estudiantes a tareas sin estar vacunados. Ustedes saben que el primer año no tuvimos vacuna, fue recién en el segundo año, pero esperamos al proceso de vacunación para iniciar paulatinamente el ir retomando la presencialidad en cada una de las escuelas, colegios y jardines de infantes de la provincia de Santa Cruz. Así como también desarrollamos durante el periodo de pandemia, que en otros lugares del país no sucedió, de manera sistemática los procesos de negociación colectiva paritaria para acordar los salarios o los incrementos salariales de los docentes y también de los auxiliares en otra mesa paritaria. Esto creo que fueron gestos políticos concretos que se sumaban al esfuerzo por sostener a los estudiantes dentro del sistema educativo. También, en el marco del Consejo Federal de Educación, fuimos acordando, valga la redundancia, resoluciones, acuerdos que nos permitieron ir organizando alternativas a la organización escolar tradicional y también implementar estrategias de evaluación como la promoción acompañada, que a nosotros en particular nos permitió retener a los estudiantes en el sistema y no permitir que sean excluidos y luego mucho más difícil poder volverlos a revincular o volver a revincularlos con el sistema escolar. Nuestro lema fue garantizar el derecho a la salud, así como el derecho a la educación, sin renunciar a la transformación. La transformación que nosotros aspiramos en esta segunda etapa del Consejo Provincial de Educación es una transformación que se pregunta profundamente sobre el sentido de la educación, que se pregunta primariamente antes de afirmar ninguna concepción respecto a la calidad educativa, ¿para qué educamos? ¿Qué es una escuela? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? Creemos que estas son preguntas fundamentales que nos permiten orientarnos y nos permiten transitar, no solo en pandemia, sino también, como ustedes denuncian, post-pandemia o post-momento agudo de la pandemia, nuestros objetivos de política pública educativa. Quiero decirles que en este sentido fuimos nosotros portando a requerimiento de los medios y también de oficio, por iniciativa, los resultados que fuimos teniendo en términos de indicadores, ¿no?, de funcionamiento del sistema. Yo les quiero decir que pudimos sostener claramente la matrícula de 4 y 5 años en el nivel inicial en un esfuerzo importantísimo. La verdad que hoy uno lo recuerda y parece una película de ciencia ficción pensar a los niños y niñas tan pequeñitos vinculados a partir de un Zoom como estamos hoy nosotros. Quiero decirles que hasta el año pasado nosotros logramos incrementar un 14% a la población de salas de 3 en Santa Cruz, de salas de 3 años. Tenemos en nuestra ley el objetivo de la universalización y estamos cubriendo más del 50% de la población de 3 años. Este es un objetivo muy importante y que además implica que el 87% de esa cobertura lo hace la provincia de Santa Cruz, o sea, lo hace el Estado, perdón. También me parece que es importante contarles, por ejemplo, los números de la educación primaria, en donde nosotros en este periodo al 21, que implica también la pandemia, no tuvimos deserción interanual, no existe la deserción interanual, incrementamos en el 99 los indicadores de aprobación, el 99.3%, el 100% de la promoción. Redujimos del 7,9 al 2,5 todo lo que tiene que ver con sobredad e incrementamos el número de estudiantes, 3.500 nuevos estudiantes en educación primaria en la provincia de Santa Cruz, con una participación de más del 90% de la oferta estatal. El dato también importante es que también logramos bajar la tasa de deserción interanual del 14.7, que fue el más que estamos trabajando también intensamente en profundizar, en avanzar en un cambio cultural con respecto al paradigma
vinculado a la normalización de los sujetos y el planteo de la educación especial. Por eso avanzamos fuertemente en la integración o en la inclusión en las escuelas que se denominan comunes, con un acompañamiento y con experiencias innovadoras que nos enriquecen a todos en la sociedad y que creemos que estamos convencidos va a permitir construir una sociedad que contenga y se enriquezca en la diversidad, que no implica que sea desigualdad. El problema mayor que generó la pandemia en los sistemas educativos y en la Argentina claramente es la situación de desigualdad o inequidad en el que quedan muchos chicos y chicas que vinculados del sistema o son parte de los niveles de indigencia y pobreza que aún tenemos en nuestro país, ven truncados o ven interrumpidos su posibilidad de cumplimiento de la formación obligatoria en inicial, primaria y secundaria. En nuestro caso, reitero, nuestra provincia ha logrado sostener a la mayoría, el 99% de los estudiantes, y estamos en un acompañamiento y en un trabajo intenso en la búsqueda y la revinculación de aquellos que por distintas circunstancias y particularmente en vulnerabilidad socioeconómica no puedan asistir. Estamos desarrollando también un trabajo intenso con los equipos de orientación, de convivencia, de acompañamiento, porque sabemos que la pandemia y las estrategias de aislamiento han sido terribles para aquellos estudiantes que, lejos de convivir en grupos que los contenían o que los contienen y los acompañan, conviven en espacios en donde son vulnerados sus derechos, situaciones de abuso, de maltrato. Estamos trabajando siempre, pero en particular al retomar la presencialidad, muchas de estas situaciones las vemos agravadas. También debo decir que somos testigos y participamos de la alegría con la que se retomó la presencialidad, de la celebración que implicó volver a la escuela, a la presencialidad de la escuela, por parte del colectivo de docentes, de la comunidad educativa, de los estudiantes. Recorremos mucho las escuelas, recorremos mucho los jardines y los colegios y nos encontramos con colegios como esta semana pasada en la zona norte, 44, en donde las aulas están repletas de estudiantes, están asistiendo con alegría, con convencimiento que es en el colegio y en la escuela en donde nuestros pibes y pibas van a encontrar oportunidad para su futuro, de una inclusión activa, protagónica, crítica. Finalmente decirles que vamos a trabajar también en la ampliación, como vienen trabajando, veo ustedes con esta jornada, de participación, no solo de los educadores y educadoras, porque nosotros estamos convencidos que las políticas educativas son tan importantes que implican que podamos todos y todas tener oportunidad de ser parte, de participar, atento a nuestra opinión, a nuestra formación. Así que vamos a iniciar, más allá de los procesos de capacitación o de diálogo situado en las instituciones escolares, vamos a avanzar con espacios de participación y diálogo para la educación pública en todo el territorio de la provincia, y con instancias también de una aspiración que nos ha marcado nuestra gobernadora. Nosotros creemos que nuestros sistemas educativos, y voy a opinar en particular del nuestro, requieren de construir un adultocentrismo que realmente complica muchas veces esas 4 horas todavía pocas o escasas a las que asisten los estudiantes a los colegios y en las escuelas. Creemos que esta es una de las cuestiones más importantes que tenemos que interpelar. Tenemos una ley de derechos de niños, niñas y adolescentes que tiene más de 15, debe tener aproximadamente 17 años, y todavía los adultos, les adultes, somos el centro de lo que se dirime en las instituciones educativas y perdemos de vista que el eje por el que trabajamos, por el que somos educadores, educadoras, o el rol que cumplamos, tiene que ver con la posibilidad del desarrollo integral de esos estudiantes que asisten a los colegios, escuelas y jardines. Quiero decirles que
a 40 años de Malvinas, en el último Consejo Federal, los ministros y ministras de Educación acordamos que en honor a esos pibes y pibas que no eligieron estar en Malvinas, que no eran parte de un ejército, ni de marina, ni de aeronáutica, en honor a aquellos que dejaron su vida y otros que se fueron apagando de tristeza y depresión en el continente posterior a la guerra, tenemos que hacer un ejercicio de valentía y dejar de dilatar las decisiones que tenemos que tomar para avanzar en la transformación del secundario y en la ampliación de jornada de primario. La educación como proceso decolonizador nos libera de las ataduras y pensamientos que se han impuesto a lo largo de la historia en Santa Cruz y en la Argentina, primero a sangre y fuego del conquistador y luego con las tecnologías desarrolladas que nos profundizan en una mirada y en un pensamiento que muchas veces sin mayor conciencia desarrollamos en contra de nosotros mismos. Nosotros creemos que la educación debe cumplir un rol particular en este proceso de colonización de nuestra cultura y de la pedagogía y de los saberes. Creemos que se lo debemos a los pibes y a las pibas de Malvinas y que se lo debemos a todos los mártires de los procesos oligárquicos de la Argentina. Así que bueno, creo que el mayor desafío en Santa Cruz, creemos, es básicamente profundizar nuestros objetivos, profundizar nuestras políticas socioeducativas y transformar lo que sea necesario, como en el caso de la secundaria y la primaria, para mejorar los procesos de calidad educativa, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y para permitir que esto, vinculado al desarrollo de nuestra provincia, nos conduzca a alcanzar lo que por lo menos el movimiento político al que pertenezco aspira, que es el bienestar del pueblo. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, licenciada, a usted. La verdad es que el panorama que nos planteó la pandemia, además de sorpresivo, nos puso frente a la necesidad de innovar y de crear cuando uno pensaba que las cosas se empezaban de alguna manera a encarrilar, ¿no? Y hubo que de nuevo arrancar con algo nuevo. Y por allí yo estaba pensando en estas políticas de inclusión de las que usted hablaba, que existieron pre-pandemia durante mucho tiempo, que implicaban una gran inversión del Estado y que fueron continuadas también antes de la pandemia por el gobierno del ingeniero Macri, como podrían ser los CAG, que acá en nuestra provincia los conocíamos como los CABI, los planes de mejora institucional, las becas de movilidad, que eran también maneras de sostener que los alumnos se mantuvieran en el sistema educativo, primario y secundario, y mi pregunta iba a plantear, sabemos que es otro gran esfuerzo presupuestario, que eso demanda todos esos programas que se sostuvieron entre el 2010 y el 2015, la mayoría demandan un gran esfuerzo presupuestario, pero significaban un apoyo muy significativo a muchos estudiantes. Entonces, por allí la posibilidad de mejorarlos y recuperar parte de esas ideas que realmente eran significativas, ¿no? Como esta necesidad también que plantea la nueva normalidad. Si existe esa posibilidad, si se está pensando en retomar programas de ese tipo, esa sería la pregunta. No tengo sonido, no la estoy escuchando a la presidenta. Estaba muteada, pero no lo pude escuchar, Carlos, no lo pude escuchar. Escuché la última afirmación.
A ver, repito, yo le decía que entre el 2010 y el 2015 se desarrollaron muchos programas de inclusión socioeducativa que venían en muchos casos financiados desde el gobierno nacional, ¿sí? Como podía ser Plan de Mejora Institucional, CAP a nivel nacional, CABI en la provincia de Santa Cruz, las becas de movilidad. Muchos de ellos apuntaban más a nivel secundario, que desde mi punto de vista sigue siendo por allí el lugar de mayor deserción y exclusión de los alumnos. Sabemos que eso demanda mucho presupuesto, son programas que implican mucho presupuesto, pero si se está estudiando por allí mejorar esas propuestas, tanto a nivel nacional o provincial, mejorar esas propuestas y volverlas a implementar, porque fueron propuestas que eran muy efectivas, obviamente si eran bien administradas en las instituciones, eran muy efectivas en las instituciones. Sí, de hecho nosotros, Carlos, un poco esto es lo que describí, la política socioeducativa ordenada en ese sentido en la provincia articula esfuerzos nacionales y provinciales, ¿sí? Estos son los centros puntos de progresar, por ejemplo, que es un esfuerzo concreto de acompañamiento para los estudiantes de 16 años en secundaria. Todo lo que tiene que ver con esto que desarrollaba del acompañamiento y talleres, propuestas como fútbol callejero, propuestas como escuela de verano que hicimos durante todo este periodo de participación y también de acceso a bienes culturales, a ofertas y propuestas. Nosotros estamos en esta línea trabajando, articulando con clubes, con distintas actores de la sociedad para esto un poco que está usted denunciando, pensando una política socioeducativa que no solamente es asistencial, sino también promocional y participativa, ¿no? Que permita que en los lugares de iniciación de los estudiantes, por ejemplo, los líderes barriales puedan acompañarnos en el esfuerzo de mantenernos dentro del sistema y ir buscando propuestas. Ahí también es muy importante el esfuerzo de la articulación de la política pública. Nosotros estamos trabajando muy vinculados al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud, en ambos casos buscando la contención, así como con propuestas de deporte, alternativas, ¿no? Más de deporte social, o propuestas más culturales como la RECIB, que es la escuela sin muros, como decimos nosotros, que son todas las propuestas que venimos desarrollando de aprendizaje de distintos tipos de instrumentos, organizados en bandas, organizados en orquestas, y también en lo más accesible con un instrumento que tenemos todos, que es la voz. Estas son algunas de las propuestas que nosotros venimos desarrollando, que como usted bien afirma, tienen como planteo, como idea, política socioeducativa. Yo estoy acá recibiendo preguntas y la segunda cosa que se me ocurre es, creo que una de las cuestiones que abrió la pandemia es la posibilidad de la educación a distancia a través de los medios tecnológicos, y que era quizás uno de los aspectos menos desarrollados en educación a nivel general en el mundo, y sobre todo si bien había experiencias, por ejemplo la UNPA desde el año 2005 trabaja con la bimodalidad, si esto, digamos, se piensa, hay que adaptar leyes, hay toda una cuestión relacionada también con la educación a distancia. Si esto se piensa potenciar de acá al futuro, porque me parece que se abrieron grandes posibilidades en esto, ¿no? Sí, Carlos, porque además, como yo les relataba, la provincia de Santa Cruz, de hecho, está concursando en una propuesta de la UNESCO. Hoy fue uno de los 3 proyectos de la Argentina que fue seleccionado. Tiene todo el sistema escolar en plataforma libre,
y con un desarrollo importante de contenidos y de propuestas. Hemos desarrollado nuestro propio canal, Caleidoscopio, en donde toda la comunidad educativa puede subir, compartir y acceder a contenidos que ellos mismos producen y otros que están producidos por nosotros o por a nivel nacional en plataformas Juana Manso y otros que venían de otros tiempos. Sí, seguramente, como usted dice, hay que avanzar en transformaciones normativas, pero sí la pensamos a las aulas virtuales como una posibilidad incluso de generar mayor extensión de jornada, ¿no? Claro. Así que creo que lo que usted está planteando no está tan lejos de poder suceder. Qué bueno, ojalá esté cerca. Le agradecemos muchísimo, licenciada María Cecilia, por haber participado en estas jornadas. Para nosotros es muy importante y bueno, estamos también en esta experiencia de sumar la tecnología que a veces nos falla, que así y hoy nos demoró un tiempo muy precioso para todos y sobre todo para ustedes, pero le agradecemos profundamente el tiempo de espera y haber participado de este encuentro que esperamos seguir realizando en el futuro. Gracias a usted, Carlos, por la calidez con la que nos fuimos relacionando acá en la previa de la jornada. Para nosotros, obviamente, es una distinción el poder participar como equipo del Consejo Provincial de Educación y compartir nuestros esfuerzos y compartir las propuestas y los objetivos. Y para nosotros, quiero decirles que es central, porque muchas veces lo que existe en el sentido común es lo que se desinforma en los medios de comunicación, a veces con ignorancia, otras veces con mala intención. Así que es fundamental acceder a este tipo de espacios, por supuesto, porque seguramente habrá al finalizar propuestas y sugerencias que permiten enriquecer la política pública, pero también para nosotros porque es una oportunidad de informar. Y quiero, para cerrar, y a propósito del título de la jornada, decirle que venimos profundizando en todo lo que hace a la articulación de la educación con el mundo del trabajo, en el marco del COPETI, que es el Consejo de Producción, Trabajo y Educación, y en ese sentido hemos creado lo que llamamos centros de formación integral para la soberanía laboral, que integran los esfuerzos de la educación técnico-profesional, la formación y capacitación laboral, con los esfuerzos de sindicatos y empresariado. En ese marco fue que fabricamos los bancos para las escuelas. Me parecía que esto era importante en el marco de esta jornada. Muchas gracias, Carlos, y un honor haber participado. Muchísimas gracias a usted. Bueno, y le anunciamos al resto que en breve, en 5 minutos, vamos a tratar de ahorrar tiempos y vamos a iniciar la conferencia con la doctora Karina Kaplan. Bueno, volvemos a conectarnos. Saludamos nuevamente a todos los que están mediante la red virtual. Saludamos también a los presentes que tenemos aquí en el aula. Y vamos a comenzar con la segunda actividad de la mesa de educación del día de hoy, que es una conversación, un conversatorio que se ha puesto tan famoso durante la pandemia, de hacer conversatorios, con la doctora Karina Viviana Kaplan, que yo la verdad que ya me cuesta presentarla porque hace demasiados años que nos conocemos, muchos años que nos conocemos. Hemos transitado parte de la vida de esta universidad juntos, porque ella en algún momento participó de algunos programas de formación de esta universidad, ha sido mi directora de investigación, es actualmente profesora titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, y fundamentalmente ella es una gran productora de conocimiento, que es una de las cosas que nos convoca en estas jornadas. Así que bueno, agradecer profundamente a Karina su participación, que no es la primera en las jornadas patagónicas de trabajo y desarrollo, debe ser como la tercera o la cuarta,
las veces anteriores, incluso desarrollando actividades como cursos de posgrado de una semana de duración. Y bueno, pedirte que nos cuentes esta mirada que estás trabajando actualmente, que tiene que ver con la justicia escolar y las emociones. Buenos días a todos, a todas. Un enorme placer volver a estar en esta universidad en forma presencial. Agradecerles a los presentes, Silvia Grimberg, compañera, investigadora de tantos años, y sobre todo Agustín Salvia, gracias también, y a todos los estudiantes, docentes, no docentes que están aquí, y al público en general, aquí y también por streaming. Y bueno, lo que quería comentar es que efectivamente son muchos años que me unen a esta universidad y particularmente a esta sede Caleta Olivia, y me unen lazos académicos, pero también lazos de amistad con muchos de ustedes que están aquí. Así que volver a agradecer a Mario también la invitación y especialmente a mi amigo, compañero de ruta académica, Carlos Gómez, que es una referencia también para mí en el sistema educativo y en la vida académica. Entonces voy a hacer un mix entre leer y pasar algunas imágenes y también dejarles algunas preguntas, porque la idea con Carlos había sido entrar en una conversación interactiva con ustedes. Así que bueno, aprovechando este regreso a la presencialidad y por vía stream que también pudieran comentar. Cuando recibí la invitación para estas jornadas, convocada a un conversatorio con mi colega y amigo Carlos Gómez, como les decía, para intercambiar sobre las relaciones entre emociones y justicia educativa, me pareció oportuno empezar explicitando una serie de reflexiones y conclusiones que he ido elaborando desde mi trabajo como docente e investigadora en el campo educativo. Si tuviera que establecer un hilo conductor de mis investigaciones, diría que desde siempre estoy intentando comprender los mecanismos materiales y simbólicos de la desigualdad educativa. El mundo educativo es interpretable en la medida en que hagamos entrar en juego de un modo imbricado la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. Los actores escolares estamos condicionados por lo estructural, a la vez que tenemos una capacidad constructiva y márgenes de libertad, entendiendo al mismo tiempo que no se pueden escindir los procesos educativos de los procesos sociales más generales. La escuela y la universidad funcionan como un microcosmos dentro del macrocosmos social. La desigualdad es uno de los fenómenos más acuciantes de nuestra época y muestra el rostro de la deshumanización, por lo cual quienes estudiamos e intervenimos sobre la desigualdad educativa lo hacemos desde un compromiso ético bajo el horizonte de una sociedad y una educación más justas. La desigualdad afecta nuestra condición material y también nos afecta en nuestra subjetividad. Es una de las notas características que estructura a las sociedades en las que vivimos. Si quisiera retratar la cuestión social en expresiones artísticas, se me ocurría en esta oportunidad acudir, por ejemplo, a la serie Juanito Laguna del pintor argentino Antonio Berni, que seguramente conocen. Ustedes saben que Juanito Laguna es un personaje que creó Antonio Berni, inspirado en los niños que veían la ciudad de Buenos Aires en los barrios periféricos humildes en los años 30 del siglo XX. Entonces quería que compartamos una serie de pinturas de Antonio Berni que se denominan la serie Juanito Laguna. De esa obra y... Bueno, lo pasamos al final, ¿les parece? Pero bueno, básicamente es una invitación también para quienes somos docentes, investigadores, recrear a través del arte justamente el retrato de estas vidas infantiles atravesadas por el sufrimiento. Juanito es apenas un niño que expresa la desigualdad en su fase humana.
no es un número escondido tras una estadística, sino que es un niño con nombre propio, con sus dificultades para vivir y también con sus sueños a cuestas. Estamos tan habituados al paisaje de la pobreza y la marginalidad urbana que las ciudades de hace décadas están colmadas de Juanitos Laguna que ya no son vistos, están invisibilizados. Están a la vista de todos, pero no son vistos. Los procesos de invisibilización social constituyen uno de los mecanismos más eficaces de la desigualdad. Pero debemos decir que la desigualdad no es solo aquello que le sucede a los pobres, que por supuesto lo es, sino que se trata fundamentalmente de una dinámica que estructura el orden social. La desigualdad está naturalizada y es necesario quitarles el velo a los mecanismos y a lo que Bauman denomina como los daños colaterales que se producen en las sociedades líquidas del capitalismo salvaje. La noción de desigualdad la usa Bauman para criticar al discurso político-económico que tiende a medir las sociedades contemporáneas en términos del promedio de sus partes, promedio de ingresos, de riqueza, de pobreza, de edad, de participación política. El efecto de esta lógica de promedios es que oculta las desigualdades crecientes y sobre todo que oculta las enormes brechas que se dan entre los dos extremos del espectro económico y social y sus dramáticas consecuencias. Podemos afirmar entonces que la desigualdad es evidente, pero que permanece oculta, silenciada, matizada en promedios estadísticos. Lo que es innegable es que una de las consecuencias humanas de la desigualdad es el sufrimiento social. La desigualdad produce daños materiales, pero también daños socioafectivos. La desigualdad deja marcas subjetivas. Vengo trabajando en la comprensión analítica de este sentimiento en el ámbito educativo, intentando analizar cómo podemos lograr que la experiencia escolar no sea más dolorosa que lo que es la vida de estas infancias y juventudes atravesadas por múltiples exclusiones. El sufrimiento, a mi entender, es la emotividad organizadora de las formas que asume el capitalismo salvaje. Entonces, y comparto con ustedes una premisa de partida, si vamos a intentar comprender las relaciones entre emotividades y justicia escolar, indudablemente tenemos que caracterizar al dolor social. El dolor no es solo una emotividad íntima, sino que es pública. Los estados afectivos son construcciones culturales situadas. Podemos hablar de un afecto situado. Entonces las preguntas que formulo aquí para iniciar esta conversación son, entre otras, ¿qué tipo de relación existe entre la desigualdad y el sufrimiento? ¿Cómo lograr trayectorias educativas justas en sociedades profundamente injustas? Terborn distingue analíticamente tres tipos de desigualdades que a mí me parecen bien interesantes y que simplemente las voy a mencionar, que son dimensiones de análisis, pero también de intervención sobre la desigualdad vital, la desigualdad de recursos y la desigualdad de vida y al acceso a la salud. La segunda alude a la distribución y apropiación desigual de los recursos materiales y simbólicos en nuestras sociedades. Y la me ha interesado estudiar remite a la negación de la condición humana que conlleva prácticas de humillación, discriminación, racismo y falta de reconocimiento. Si bien las tres dimensiones interactúan y se entrelazan, cada una tiene su dinámica propia. A su vez, Terborn plantea cuatro mecanismos de la desigualdad que operan tanto a nivel de la economía mundial, a nivel macro, como en el ámbito educativo, en el nivel micro, en las aulas, en las instituciones, que son distanciamiento, exclusión, jerarquización y explotación. El distanciamiento es un mecanismo que crea desventajas entre quienes poseen las condiciones materiales y simbólicas para avanzar y ser recompensados por sus logros y
quienes se ven atrasados por las desventajas iniciales como consecuencia de cadenas de generaciones de exclusión. En nuestras investigaciones lo venimos leyendo muchas, ¿no? Pero a mí me interesa comentarles lo que están expresando los estudiantes, cómo es que en sus hogares son casi la quinta generación que no han visto trabajar a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus bisabuelos. Es decir, el trabajo que históricamente ha sido un organizador de la vida social deja de serlo para las grandes mayorías, y he pensado mucho en este tiempo también como el único despertador que ha sonado también en la pandemia es aquel para ir a la escuela o bien establecer algún tipo de contacto con la escuela. Y por su parte, la exclusión es un mecanismo que comprende discriminaciones de diverso tipo. Una de ellas es el proceso de estigmatización, que es una de las barreras que impide avanzar a los que están desventajados, genera desconfianza en sí mismo y de ese modo la desigualdad se consolida y se extiende. El mecanismo de la jerarquización también lo que lleva son expresiones del racismo al considerar que unos son superiores y otros inferiores. Entonces me pregunto siempre cómo se formula, cómo se expresa, cómo se manifiesta el sentimiento de inferioridad, que van atravesando y configurando las y los estudiantes en su vida social. En definitiva, podemos afirmar que junto con la desigualdad material se verifica un efecto simbólico que consiste en la construcción de un sentimiento de inferioridad humana en los desposeídos y en los invisibilizados. Muchas veces, y eso lo he interpretado de los testimonios de los estudiantes, en lugar de rebelarse contra las injusticias, los sujetos desarrollan un sentimiento de inferioridad por el cual se autorresponsabilizan de su fracaso. Esto es lo que denominamos en nuestras investigaciones los efectos simbólicos de la desigualdad sobre la constitución de autoestima social y educativa. Es una dimensión fundamental en la construcción de la identidad y de la otredad. Y la lucha por el reconocimiento no solo implica la búsqueda de recursos materiales y simbólicos, que por supuesto lo es, sino también una demanda por respeto. Pero bien sabemos que en las sociedades desiguales como las que habitamos, el respeto es un bien simbólico escaso y distribuido diferencialmente. El sentirse respetado o su contracara, sentir que nos faltan el respeto, da cuenta de una dinámica social contradictoria entre valor y disvalor. En la producción de relaciones humanas de nuestro tiempo prevalecen miedos ligados a los sentimientos de humillación, vergüenza y exclusión, en donde la valía social se fabrica sobre frágiles cimientos. Richard Sennett sostiene que mediante las emociones las personas expresamos el significado moral y humano de las instituciones que habitamos. Por eso, y para terminar, quería decir que en mis últimos trabajos estoy pensando acerca de la justicia afectiva, porque la estructura afectiva se vincula necesariamente a los mecanismos de la desigualdad social y educativa que fui describiendo. La falta de reconocimiento y de respeto que perciben ciertos estudiantes es expresión de la desigualdad existencial y posee como efecto un dolor social. El dolor, insisto, se vive como un elemento personal, íntimo, pero se comprende en el marco del sufrimiento social. Vaya si lo hemos experimentado en esta experiencia inédita que hemos atravesado, que estamos atravesando de pandemia. Entonces, para dar lugar a la conversación y al intercambio con Carlos y con todos ustedes, deseo enfatizar que si desde la escuela y la universidad nos proponemos contribuir en el cotidiano a promover justicia educativa, necesitamos ayudar a simbolizar y elaborar las múltiples formas de sufrimiento, fortaleciendo y nunca minimizando a nuestros estudiantes. La educación es un acto ético de implicación con el sufrimiento personal y social público. Les dejo entonces una última pregunta para seguir pensando, y es acerca
de cómo hacer para reparar el sufrimiento social desde nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. Bien, abierto entonces las preguntas. ¿Alguno de los presentes que quiera preguntar? O sé que hubo algunas dificultades a través de la red para el sonido, así que espero que puedan haber escuchado y que puedan formular las preguntas también. Bueno, pero en principio nos escuchamos, comentarios o preguntas, porque la idea era precisamente un conversatorio. Pues sí, a mí en lo personal me impacta esto pensando que la escuela tiene mucho más valor hoy por hoy desde las emociones que incluso desde el contenido académico, ¿no? Siempre pensamos la escuela, los que somos más viejos por lo menos, como un espacio de transmisión académico y hasta soportábamos las cuestiones emocionales e incluso las usábamos a veces lo emocionales para lograr, usábamos lo académico para lograr el reconocimiento, ¿no? O sea, nos esforzábamos en estudiar mucho para que los pares y los profesores nos reconozcan, ¿no? Y que hoy ese funcionamiento se empieza a desvelar desde otra mirada, porque han avanzado en realidad en la escuela como espacio de desvalorización de lo emocional, ¿no? Esto a mí de alguna manera me lleva a pensar eso y a impactar. Que hoy el bullying es un tema, pero el reconocimiento no se busca por lo académico, sino que se busca precisamente por hacer bullying a otro dentro de la escuela, ¿no? Sí, quizás una de las lecciones aprendidas de la pandemia, que insisto que hubiese preferido aprender sin pandemia, ¿no? Es lo que estamos aquí, porque a veces parece como que hemos aprendido mucho de una experiencia muy traumática. Uno piensa, como habrán visto, estudiando el dolor social, deja marcas y cicatrices muy profundas. En este proceso de vuelta a la presencialidad, lo llamamos proceso justamente porque hay que pensar la variable tiempo en términos procesuales relacionales y, digamos, de las vivencias subjetivas. Quizás es hora de abandonar viejas antinomias en la vida académica y también en la vida escolar entre el contenido académico y el contenido de socialización no vincular, y entonces entender que la emotividad, y vaya que lo es, el sufrimiento, intenté decir que es la emotividad para mí organizadora de la vida social en este momento, y vaya que entonces la escuela ayuda a tramitar, a reparar, a elaborar, a simbolizar, a poner en palabras ese sufrimiento a través justamente de atender a la conflictividad que implica estar atravesados por esa forma de sufrimiento social. Así que sí, quizás es una oportunidad, y creo que la ciencia social también ha hecho un giro afectivo en el sentido de reivindicar a las emociones poniéndolas en el corazón de la constitución del orden social. Una de las hipótesis que vengo sosteniendo es que el orden social es fundamentalmente de naturaleza afectiva, pero entendiendo que la afectividad es una construcción situada, es una construcción cultural que da cuenta de cómo nos constituimos como sujetos en ciertas instituciones, en cierta época, bajo ciertos condicionamientos materiales y simbólicos. Acá querías comentar. Me parece que tienen que venir acá, ¿por qué no vienen acá y así reducimos los problemas de tecnología? Decimos. A ver, mira, ¿se está escuchando? No, está apagado, me parece. Tomá, usarte. Vuelve a decir que es un gusto conocerte. La pregunta es corta, Mirá, yo
Ahora sí, gracias. La consulta es, en principio, atendiendo a la sensibilidad del abordaje que haces, por supuesto nos ubica en el presente y en las historias individuales, aunque el proceso es colectivo, ¿no? Pero en términos de lo que en la escuela se ofrece, es posible ofrecer como un espacio de contención, pero no ingenuo, en términos de políticas de Estado o de acciones sostenidas con un presupuesto educativo estatal, ¿qué tipo de acciones o políticas, conociendo todo lo que conoces, te parece que serían apropiadas en las escuelas públicas? Y también pensaba en qué pensás, qué reflexión tenés en torno al mindfulness que se desarrolla en algunas escuelas o que se propone como un espacio de trabajo con los estudiantes. Gracias. Gracias por tus consideraciones, que por supuesto tenés mucha experiencia docente en el aula, ¿verdad? ¿Sos directora? Soy profesora de la universidad, lo que pasa es que compartimos muchos trabajos de investigación. De investigación, ok. Por eso, porque a mí me gusta conversar cuando alguien conoce la práctica, sea como investigador o como actor del sistema educativo. Bueno, respecto de la primera cuestión, me parece que hay que proponerse educar la sensibilidad por el otro, volver a pensar en términos de los procesos de socialización y subjetivación que se producen en la esfera escolar. Quiero decir con esto, en la encuesta, cuando nosotros aplicamos el pleno confinamiento a los estudiantes y le preguntaban si querían volver a la presencialidad, si se habían habituado a estas formas de la virtualidad, muchas de las formas de continuidad pedagógica han sido a través del WhatsApp. Significa que no han visto, ¿no?, la mirada. O sea, insisto con la cuestión de la mirada. ¿Por qué? Porque la mirada es una cuestión de cara a cara, pero también es una presencia simbólica. Cuando los estudiantes decían extraño a la escuela, quiero volver a la escuela, significa que hay ahí una valoración de un tipo de vínculo que se establece en la escuela, que no se establece en otros espacios sociales, que permite justamente producir otros sueños, otras vidas, otras esperanzas y transformar el miedo en esperanza. A mí me interesaba mucho que retornáramos a la presencialidad, entre otras cosas, por esto, porque la escuela es aquella que puede tramitar, elaborar, ayudar a reparar las heridas sociales. Precisamente en algunos de mis escritos he sostenido y sigo sosteniendo la hipótesis de que la escuela es una institución que puede ayudar a reparar las heridas sociales entre tanta desigualdad y tantas formas de exclusión. Y en ese sentido, bueno, hay algunas prácticas que tienen que ver con el marketing, que vos estás nombrando unas, pero hay muchas otras que me gustaría conocer cuál es la base científica de esas cuestiones, ¿no? Porque a veces al sistema educativo se incorporan algunas cuestiones que están de moda, que son de mercado, pero cuando uno después hila fino en cuál es la raigambre teórica, ideológica, el sustento epistemológico, se da cuenta que siguen pensando a los individuos por fuera de lo social, siguen pensando a individuos que se salvan a sí mismos. Por ejemplo, una proclama de esta ideología de mercado de las emociones que sostiene que hay que ser felices a toda costa. Es un poco cruel decirle a un niño que ha perdido a gran parte de su familia, que su papá ha perdido su trabajo, que tiene que ser feliz en la escuela. En todo caso, a mí me interesa más pensar cómo desde la escuela podemos educar la sensibilidad para el otro, podemos ayudar a reparar esas heridas sociales que son colectivas, pero como vos bien dijiste, se viven subjetivamente, porque entonces la desigualdad no es solamente una cuestión de los otros, de estadísticas de promedio,
Porque el problema con la estadística, y acá estaba Agustín Salvia, que es una eminencia, y por supuesto todos aprendemos de él, pero el problema cuando nos quedamos solos con la medida estadística es que desconocemos los rostros de la desigualdad. Y hay una característica de la desigualdad que es la deshumanización, es el proceso de invisibilización. Por eso yo quería proponerles a Juanito Laguna como tantos rostros cotidianos y tantos testimonios y relatos cotidianos que encontramos en las escuelas y que nos hacen pensar entonces que la escuela es una institución que puede organizar lazo social, es una institución que a través del lenguaje, a través de la palabra, expresiones de distintos tipos, por eso a veces me refiero a un lenguaje emocional, un lenguaje de las emociones que no significa que vamos a ser todos felices y alegres, sino que significa que vamos a poder tramitar, transitar, elaborar y simbolizar formas de sufrimiento colectivo para que uno no se sienta en soledad, porque hay algo que sí establecimos en esta encuesta, es que en el confinamiento los niños, los jóvenes que nosotros entrevistamos se han sentido solos. Entonces la escuela es un lugar que permite estar junto a otros, y no es poca cosa, porque es ahí donde se aprende a compartir con otros, a socializarse y poder tramitar la conflictividad que implica la convivencia. Todos los que están volviendo como maestros, como profesores a las escuelas saben que la conflictividad está agudizada precisamente porque ese trabajo que hace la escuela y que a veces no se valora de socialización, de afectividad, es un trabajo cotidiano que deja huella. Entonces la pregunta aquí sería ¿cómo hacer para que esos niños que están sufriendo por razones materiales y objetivas no sufran también en la escuela? Por lo que decíamos Carlos, estas expresiones de violencia, de humillación, formas de racismo, sentimientos de inferioridad, y entonces no terminen reafirmando que valen menos y por lo tanto están en ese lugar. Pero también nosotros que estamos en el marco de la universidad, tenemos que contrarrestar teorías científicas que nos juegan en contra, que con pretendida cientificidad demuestran, por ejemplo, que los pobres son más violentos o que no tienen un cociente intelectual apropiado para estar en la secundaria. En fin, todos estos discursos que se presentan con un aparato académico, pero que son profundamente ideológicos al servicio de la naturalización y el refuerzo de esta forma de desigualdad. Así que en la universidad tenemos un compromiso enorme de poder estructurar algunas teorías de la afectividad en educación que se vinculen más a esta pretensión de justicia afectiva y que no refuercen estas formas, en nombre de la ciencia, estas formas de desigualdad y de injusticia afectivas. Bueno, primero gracias por la presentación. Cuando escuchaba lo que estabas comentando, me quedé mucho con los relatos de los chicos en las escuelas, ¿no? Que, o sea, en plena pandemia o cuando llueve en las escuelas populares y lo que sucede ahí, o las condiciones de esa escolaridad en esos territorios, y que hay ahí siempre, por parte de los alumnos, ese deseo de querer estudiar, ¿no? Me parece que hay algo que la pandemia puso y que se corrió como muy detrás de esa novedad, digamos, ¿no? Y vos también lo marcaste como una observación a pensar que nos sucedió en la pandemia, que era con el tema del acceso, claro, ¿no? Durante la pandemia como que salimos todos a trabajar el acceso por una cuestión tecnológica necesaria, pero me parece que en algún punto también sucedió que después de eso, recién lo acabas de decir, se dieron cuestiones por WhatsApp, ¿no? Entonces, algo que hablábamos acá con los chicos que hemos trabajado en Caleta, particularmente eso, también veíamos eso, ¿no? ¿Qué significa eso de WhatsApp? ¿Qué significó ese proceso, digamos? No simplemente la ausencia de la presencia en la cara, ¿no? De poder estar ahí con los alumnos. Y me parece que esa función de la escuela, que en la pandemia en algún punto desaparece,
digamos, ¿no? Es lo que un poco estabas comentando vos recién, que ante la vuelta empiezan a suceder todos estos tipos de problemas. Entonces, cuando yo te escuchaba ahí, recordaba dos cosas. Una, que un comentario, me acuerdo cuando había, yo vivo en Chubut, y estos últimos años que hubo mucho paro del sistema educativo provincial, tengo una amiga que iba al lado de una escuela, y me decía, ¿sabes qué extraño? El timbre. Me decía, ¿no? Extraño el timbre. Entonces uno decía, ¿qué? Y esto hablando, ¿no? Con ella, en la vida, y me decía, extraño el timbre, extraño esa cotidianidad, digamos, ¿no? Y me parece que como, y acá sería la pregunta, tratando un poco de que puedas ampliar un poco más, digamos, de manera más precisa, digamos, es cuál es el aporte, digamos, ¿no? Que nosotros como universidad tenemos que seguir sosteniendo y aportando o cambiando tal vez nuestras miradas sobre algunas cuestiones, porque realmente la desigualdad es manifiesta, y en estos lugares donde laburamos claramente lo es también, digamos, ¿no? No es que acá no hay desigualdad, sino que nosotros lo hemos trabajado de manera muy profunda eso. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que nosotros tenemos para poder pensar de manera manifiesta trabajos desde la universidad en vinculación con esas escuelas para trabajar estas cuestiones de lo cotidiano, ¿no? Que me parece, de la cotidianidad escolar, que me parece que es algo que es necesario volver a recuperar en el trabajo, en la investigación? Gracias. Más que una pregunta lo tomo como una intervención, porque me parece que hiciste un aporte enorme. Me quedé pensando esto del timbre, que es un organizador temporal, ¿no? A veces se pregunta por qué puede o no cambiar la escuela, si una gran reforma temporal, y bueno, sí, la escuela puede cambiar porque como el tiempo es una experiencia cultural, de hecho va transformándose. Entonces, a veces vieron que cuando aparece algún anuncio o alguna idea de cambiar algo de la organización temporal de la escuela, bueno, aparece la idea conservadora del ritual. Pero cuando uno entiende que son experiencias culturales y que se transforman, así como se transforma la sensibilidad, y entonces ahora te quería comentar por lo menos lo que nosotros hacemos desde las universidades, investigación, aquí se hace mucho también investigación, acá está el equipo de Silvia Greenberg que efectivamente lo hacen, leo las investigaciones de ustedes, y también cuando uno lee una investigación y conoce una escuela o conoce a sus actores, es porque es una investigación que tiene, digamos, base en trabajo empírico. A mí me parece de los más interesantes. Por eso hay que meterse a bucear en temáticas, por lo menos nosotros eso hacemos, otras contribuciones no, pero esa sí la hacemos hace muchos años, pensar en lo que denominamos las microviolencias o los microracismos al interior de las instituciones. No me voy a olvidar más porque, claro, uno es investigadora, pero primero es docente. No sé si docente primero o investigadora después. Vieron que hay un momento que uno es un docente investigador porque como damos clase, interactuamos con estudiantes, en la universidad, digamos, están viendo problemas similares a los que se ven en otros niveles educativos, también a veces silenciados, los problemas de los estudiantes. Los estudiantes universitarios están atravesados por un profundo sentimiento de desigualdad y profundos dolores sociales. De eso también no investigamos nosotros, pero siendo docente, entonces meterse en estas dinámicas contradictorias de las violencias cotidianas, de los microracismos, poder justamente confrontar teóricamente con esas perspectivas que denomino del racismo académico. Es muy fuerte pensar que desde la ciencia se produce un tipo de conocimiento que está al servicio de la diferenciación humana y que hay múltiples expresiones que podemos encontrar que mucho tienen que ver con ideologías de mercado, como les decía, pero que son muy penetrantes en el sentido común, en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo contrarrestar esos discursos? ¿Cómo hacer un contrapeso simbólico en las prácticas cotidianas? Entonces, te decía que cuando una estudiante de la universidad, del grado, me comentaba que es maestra, y que entonces, a partir de trabajar con estas perspectivas, intentando dilucidar cuáles son estos microracismos cotidianos, hay que estudiarlos para intervenir. Eso quise decir todo el tiempo, ¿no?
hay que analizarlo para poder atenuar sus efectos. La única manera de producir algún efecto contrario al que está produciendo una práctica social es abordarla, comprenderla, visibilizarla, ver cuáles son sus mecanismos, cómo funciona y, digamos, hacer una intervención. Que eso hacen los maestros en el cotidiano, ¿no? Pero claro, si la intervención está sostenida por una forma de teoría que va en contra de estos procesos de democratización, es lo que me explicaba esta maestra, que en realidad ella estaba en su aula viendo la cuestión de los lápices de colores, que después fue una cuestión que se trabajó mucho en las escuelas y bienvenido que así sea, pero que la investigación aportó en ese sentido, intentando decirle a los niños, a partir de pensar en esta cuestión, que no hay un solo color de piel, porque el color de piel, el lápiz color piel era una piel legitimada, blanca, ¿no? Entonces, cómo se iba configurando una cierta mirada que consideraba lo blanco como positivo, lo blanco de tez como legitimado, valorado por encima de lo inferior. Eso es un proceso, un mecanismo social, de inferiorización y la creencia en la superioridad. Y ese es una expresión del racismo. Entonces ella me contaba que fue al día siguiente a su aula y le dijo a los chicos que le quiten el nombre color piel a ese que llamaban color piel. Y entonces empezaron a pensar en las pieles de cada uno y las formas de valoración de la piel. Y cómo ahí aparecían estos procesos que describí teóricamente de estigmatización, de autoestima baja, de humillación, de vergüenza. Hay una becaria a la cual yo le dirijo su trabajo en el CONICET, Elizulca, que estudia en una escuela albergue de una comunidad, de un pueblo indígena de Salta, a esa comunidad ella misma pertenece, es la única universitaria de su comunidad, el pueblo Tastil, que fue reconocido recientemente como indígena, y ella me comenta cómo en sus investigaciones, en sus testimonios, aparece la idea de ser indio como ser inferior. Incluso entre ellos se dicen, son todos indígenas, son todos de pueblos originarios, sin embargo entre ellos se insultan y, digamos, la burla, el apodo tiene que ver con ser indígena. Fíjense hasta qué punto es exitoso el proceso de estigmatización, que los propios sujetos que están invisibilizados, subalternizados, terminan confirmando ese proceso de estigmatización sintiéndose inferiores. Por lo tanto, como todos necesitamos del reconocimiento, lo que se hace es esconder ese atributo, esa condición. Y bueno, y en la escuela sabemos que se esconden otras condiciones como la cuestión de género, etnia, en fin. Entonces, ¿cómo trabajar, por ejemplo, en la escuela con una matriz pseudocientífica que se ha instalado fuertemente en las perspectivas acerca de que existen las razas? ¿Cómo convencer a los maestros que incluso enseñan que existen las razas, que la única raza que existe es la raza humana y que en todo caso es lo que nos iguala? Sin embargo, lo que persisten son expresiones del racismo. Y la escuela es un lugar privilegiado y diría que el único. Si no es en el seno familiar, no hay otros lugares en donde se trabaja. Por eso su dimensión simbólica, que habrán comprendido que para mí lo simbólico forma parte de la materialidad del mundo. Lo simbólico, las revoluciones simbólicas cambian, digamos, las formas de estructuración de las sociedades en un largo plazo. Quiere decir que por eso hay que apuntar a lo que los promedios y las estadísticas nos están mostrando, pero también trabajar sobre esa dimensión subjetiva para que los niños, las niñas se sientan empoderados. Uso esa palabra, pero no la uso como la usa el mercado, porque empoderarse no significa salvarse a sí mismo y creerse superior o, digamos,
esta idea del capitalismo salvaje, que el hombre se hace a sí mismo, entonces se salva a sí mismo de acuerdo a sus capacidades innatas, llámese cocientes intelectuales, o sea, hay que desandar un camino que la ciencia hegemónica ha hecho. Por eso nosotros que hacemos ciencia crítica tenemos que tener muchas herramientas de comunicación también de la ciencia para poder convencer a la sociedad de que no hay seres inferiores. Miren lo que les estoy diciendo. Hay que seguir convenciendo a la sociedad que no se nace para la universidad. Hay que seguir convenciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos convencer, así como la ciencia no crítica las convenció de que son sus limitaciones las que hacen, por ejemplo, que vivan en una villa porque tienen un cociente intelectual bajo. Esa es una formulación que aparece en la ciencia y es ideológica. Pero la ciencia cree que se constató eso, que hay un cerebro inferior que permite explicar por qué hay gente que termina viviendo en esas condiciones precarias. Quiere decir que hay una baja capacidad cognitiva medida por unos test sofisticadísimos que lo que están diciendo finalmente es que el producto de lo que sos y el lugar que tenés en la sociedad se debe a tu cerebro, que es inferior. Y eso es ideológico. No hay nada que demuestre que el cerebro de la gente es inferior. Pero desde el siglo XIX que tenemos la craneología y la cranometría, los test de inteligencia de la década de los 60 y el discurso del cerebro actualmente, que es el discurso de los genes, que no quiere intentar convencer de que todo está en los genes, que el fracaso educativo está en los genes. Vaya si tenemos que hacer trabajo ustedes en la Universidad de Ciencia Crítica para poder desmontar esos supuestos que son creencias, que son falsas desde el punto de vista científico, a mi entender, pero que son eficaces desde el punto de vista del sentido común. ¿Por qué? Porque la gente dice, no nací para la matemática, y también dice lo que natura no da, Salamanca no presta, el que nace para pito nunca llega a corneta, de tal palos a la astilla, y les podría decir un montón de frases que están naturalizadas que lo que es incorporación de este tipo de discurso al sentido común. Bueno, entonces sobre lo que hay que trabajar es finalmente sobre este sentido común que existe, que los medios de comunicación también abonan, ¿no? Por eso el discurso de mercado y el discurso mediático a veces nos juegan en contra. Por eso también soy de los que creen que hay que salir a los medios a veces y decir algunas otras cosas para convencer a la sociedad de que si los niños y las niñas no aprenden en la escuela, luego de una pandemia no es porque tienen el cerebro inferior. Y puede ser que sea porque no han tenido su plato de comida, pero que es efecto de la desigualdad social. Y no es autorresponsabilización, porque finalmente el mayor efecto simbólico es que la gente termina convencido de que es la causa de su propio fracaso. No sé si te respondí, pero... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hola, no sé si ya es la tarde, buenas tardes, buen día. Mi nombre es Melina, soy estudiante de la carrera de Educación Primaria y bueno, nada, es un placer tenerla acá en nuestra universidad, pero especialmente charlando un tema que nos involucra mucho y creo que nos involucra mucho más después de esta pandemia o atravesando la pandemia, que sí, es súper interesante poder estudiar de cómo no seguir reproduciendo una desigualdad o que ocurran injusticias en la escuela, pero mi pregunta, tengo comentarios igual, es de qué manera podemos promover que ya no ocurran injusticias sociales y también desigualdades. Porque en la carrera estudiamos mucho sobre esto, sobre las infancias desrealizadas, que se me vino a la mente cuando hablaste de que se deshumaniza, que se invisibiliza, porque es tan natural de la sociedad que es como, bueno, ellos están ahí, otra frase más que sigue estando, porque quieren, porque no quieren salir adelante, y es como no.
Creo yo que ninguna persona quiere estar en una situación de vulnerabilidad, pero hay muchas creencias así, creo yo, en la sociedad y no dudo que sigan estando en la escuela. Por eso me interesa mucho de qué manera podemos llevar todo eso teórico de decir, bueno, estoy estudiando para que no ocurran desigualdades sociales o para que yo no reproduzca mecanismos sobre las desigualdades. Me interesa mucho poder llevarlo a la práctica y también poder pensarlo desde la universidad, porque desde acá es donde partimos, nos formamos y luego vamos a las escuelas, pero me parece muy importante que estos dos temas sean tratados también acá en la universidad, no solamente desde lo teórico, porque también es muy importante llevarlo a lo práctico. No sé, se me ocurren investigaciones, que sería genial que se promueva, no sé si será la única forma de poder llevar a cabo la teoría, pero nada, volviendo a la pregunta, esta pregunta también se relaciona porque a partir de la universidad es donde vamos a tener una visión de cómo podemos ser profesores en la escuela, por esto mismo de no reproducir mecanismos. Y bueno, nada, gracias. Gracias a vos por tu intervención. Lo primero que te quería decir es que se me ocurre así en esta conversación más libre que estamos teniendo en este espacio, es que para mí la teoría remite a una práctica y es una práctica. Si la teoría no da cuenta de una práctica, son ideas abstractas que no van a cambiar el mundo. ¿Por qué nosotros teorizamos en la universidad? ¿Por qué construimos conocimiento académico-científico como una de las formas de conocimiento, pero válido, validado? Porque puede transformar aquello que intenta develar. Entonces, el primer acto es develar, sacarle el velo a aquello que está naturalizado en la sociedad. Y ver entonces cuáles son los mecanismos, las prácticas que operan y también pensar cuáles son las prácticas que pueden interrumpir esa dominación. Creo que este es el círculo de la teoría, hay un efecto de teoría, además, como estaba intentando explicar recién. La teoría no es ingenua, la teoría explica una práctica y también ayuda a encontrar soluciones. Porque si considero que el problema del fracaso escolar está en el cerebro de los niños, le voy a abrir el cráneo probablemente a los niños como se hacía en el siglo XIX. Ahora, si mi explicación teórica se refiere a todos estos procesos de subjetivación, estos procesos de inferiorización que existen en la sociedad y que se pueden reproducir en la escuela, voy a intervenir sobre esos procesos. Entonces, primero entender que la vida académica está, digamos, hecha y el conocimiento académico está hecho para transformar el mundo. Imagínense que lo que estamos conversando acá no es para establecer una teoría abstracta sobre la desigualdad. Por eso estamos analizando testimonios, relatos, procesos microcotidianos durante mucho tiempo, y yo creo que sigue persistiendo una idea de que la desigualdad se puede escindir en términos de lo macro, lo estructural y lo que nos pasa a los sujetos. Lo que estoy intentando decir, esa mirada integral también te permite establecer mecanismos, porque a veces hay algunas esferas de la política que proponen programas interesantes, pero no abordan la subjetividad. Y estas creencias que vos decías, para poder naturalizarlas, hay que contrarrestarlas. Y además, porque a veces nos olvidamos de que el sistema educativo tiene herramientas pedagógicas para trabajar sobre esos temas y las ha construido a lo largo de la historia. Cuentos infantiles, relatos de experiencias. Por ejemplo, en el nivel inicial se trabaja con procesos de proyección simbólica. Un cuento, una canción, un relato, que me permiten a mí ponerme en el lugar del otro. Cuando la maestra de educación inicial le dice a los niños, te tenés que poner en el lugar del otro, ¿qué te hubiese pasado a vos si?
Eso es una forma de intervención y es una forma de educar en lo que llamo la sensibilidad del otro, entendiendo que las relaciones o los vínculos pedagógicos no necesariamente tienen que ser de competencia, sino de cooperación. Esta pandemia, nombré mucho esta experiencia personal que tuve porque me impactó mucho por lo que vos estás señalando. Hace 20 años, 25 años, estaba haciendo, no sé si más, pero no quiero pecar de dinosaurio, ¿no? Porque ya sería el otro siglo, no, pero digamos, más o menos hace 25 años, entré a una escuela, estaba intentando analizar la mirada que tienen los maestros sobre los niños. En ese sentido, el universo simbólico inicié y después me puse a pensar acerca de cómo conceptualizan la inteligencia y luego el talento, pero en ese momento estaba en una etapa exploratoria para intentar entender el efecto maestro, es decir, cómo la mirada y las palabras del maestro tienen un peso simbólico sobre la constitución de la autoestima. Ahí que estoy dando una respuesta. El maestro es un actor central sobre el que hay que trabajar, cómo construye su mirada, cómo educar su mirada para contrarrestar estos efectos que tiene simbólicos sobre la constitución de autoestima. Entonces, entre ese día, una maestra del primer grado, yo estaba observando el aula para ver cuál era el vínculo entre ellos y la mirada que la maestra después me comentaba sobre sus estudiantes para conocer cómo los observaba, cómo los miraba, cómo los clasificaba. Y me dice, mira Karina, hoy no voy a poder dar clase porque se murió la mamá de uno de mis alumnos, 6 años, la mamá muy jovencita. Se dedicó toda la clase a ayudar a ponerse en el lugar de este niño que había perdido a su mamá, en pensar colectivamente en ese aula cómo podemos ayudarlo, qué pasa cuando perdemos a un ser querido, pero también qué pasa que tenemos que valorar a quienes tenemos al lado. Piensen todo lo que pasó en la pandemia, por eso dije, esto es una clase magistral de una maestra en un aula del cotidiano de la ciudad de Buenos Aires, de un barrio de sectores medios. Es una maestra entre tantas maestras y maestros que están ayudando a reparar el sufrimiento de sus niños. Cuando nosotros volvemos a la escuela, ¿qué estamos haciendo? Algo parecido a lo que hacía esa maestra hace 20 años. Quizás tenemos más instrumentos para pensar cómo hacerlo, para producir herramientas pedagógicas dentro del aula. Pero eso es el corazón de la práctica pedagógica que puede interrumpir el efecto de la dominación, que parece, digamos, una formulación muy abstracta, pero se refiere al corazón de los vínculos, se refiere al corazón de las interacciones cara a cara. Por eso se puede hacer cuando volvemos a la presencialidad y se intentó hacer por otros medios. La virtualidad no reemplaza ese tipo de vínculos, esos abrazos, esas formas de relación, y este niño se sintió menos solo, sabía que iba a la escuela, que estaba atravesando una situación difícil, inimaginable para un niño tan pequeño, pero pensemos cuántos de esos niños están regresando ahora a la escuela. Entonces no nos podemos hacer como escuela los distraídos, tenemos que tener un tiempo de elaboración, un tiempo de reparación, un tiempo de simbolización, encontrar o recrear recursos, a eso llamo recursos socioafectivos para la justicia escolar, para que estos niños vuelvan a tener una idea acerca de que en la escuela se puede reponer algo del orden de lo vital, luego de tanta muerte y tanta pérdida. La escuela es un lugar para reponer el elemento de esperanza que tienen las sociedades. Así que, bueno, creo que te respondí en el sentido de que esto mismo hace la teoría, no hace otra cosa. Quizás a veces suena sofisticado su forma, pero el efecto es cómo contribuimos desde el aula, desde la universidad, desde la investigación, desde donde nos toque estar, para hacerle
un contrapeso a estas formas del sufrimiento social, individual y colectivo, porque el sufrimiento del otro tiene que afectarme, porque educar es conmoverse por el otro. No hay posibilidad de ser docente sin estar conmovido y afectado subjetivamente por el otro. Entonces, para nosotros, los desiguales no son promedios, son rostros humanos. Y en esa humanidad, ese vínculo humanizante, es donde se cambian destinos. Así que la teoría tiene el mismo efecto, a mi criterio, que lo tiene esta maestra que estuvo trabajando, y además uno podría haber dicho perdió el tiempo. Por eso pensé mucho en la cuestión de la variable tiempo. Estuvo perdiendo el tiempo en vez de dar el contenido escolar. Eso es un contenido de socialización y de construcción de una educación sensible por el otro. Lo único que necesitamos en esta pandemia es haber sido solidarios con el otro. Y eso se aprende en la escuela. Por ahí se aprende en otros lados, pero seguro se aprende en la escuela. Entonces, educar para la solidaridad, educar para la reciprocidad, educar para que el sufrimiento del otro no me sea indiferente, eso es un aprendizaje escolar que nos constituye para toda la vida. Podríamos quedar charlando, nos podríamos quedar horas charlando estos temas, pero le tenemos que dar lugar a la próxima conferencia. Así que yo les agradezco profundamente a Karina, le agradezco a todos ustedes, le agradezco a todos ustedes su participación, sus preguntas. Pido disculpas por los problemas técnicos que los seguimos teniendo y los seguiremos teniendo, porque la tecnología es así también. Y bueno, nos estamos encontrando de nuevo en un ratito muy corto con la próxima conferencia de la doctora Silvia Grinberg. ¿Sí? Gracias.